A Contramano. Nuestra vida actual, contrariamente a lo que muchos nos venden una vida llena de pragmatismo, sin ideología, sin embargo está minada de batallas ideológicas, constantemente minada. Pocos campos más convulsionados que el que tiene que ver con el aborto, la pertinencia o no de la práctica del aborto. Y obviamente las conclusiones a las que llegan unos y otros están absolutamente ligadas a la concepción del inicio de la vida. A nosotros nos interesa la opinión biológica de alguien que sabe y tiene un montón de criterio, suele hacernos el honor de hablar con nosotros y hoy va a ser una de esas ocasiones. Él es Eduardo Wolowski, biólogo, autor de muchísimos libros. El último, Obediencia Imposible. ¿Cómo te va, Eduardo? Simón te saluda. ¿Qué tal? Buen día. A ver, ¿qué pertinencia tiene esta guerra en términos biológicos, digamos? Es muy interesante porque yo la primera discusión que di cuando era la discusión sobre la despenalización del aborto, el argumento que más se usa es el de la salud pública. Para mí es un argumento muy complicado, ¿sí? Porque lo primero que hay que decidir es que efectivamente no hay forma razonable, ni racional, ni tanto que usa la palabra científica, de demostrar que el aborto es la destrucción de una vida humana, el asesinato de una vida humana, etcétera, etcétera, etcétera. Este para mí era el primer punto, porque el argumento de la salud pública siempre es un argumento complicado. En nombre de la salud pública, ¿no? Tenemos una historia trágica en el siglo XX. Por lo tanto, para mí este era el primer punto. Ahora, primera aclaración, se habla de el inicio de la vida. Vamos a cambiar el término, porque es el inicio de la vida humana, ¿no? Porque, claro, una célula está viva. En todo caso, un embrión de 4 células también está vivo, ¿sí? Con lo cual, la pregunta es por la vida humana. Buen punto, ¿sí? Buen punto. Es un primer aspecto. El otro punto es tener cuidado con la facilidad con la que podemos golpear emocionalmente, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros como defendemos la vida, que habrá que darle humana, ¿no? Estaríamos del lado correcto y el otro del lado incorrecto. Bueno, vamos a evitar ese tipo yo diría, de presión emocional, y vamos a tratar de remitirnos a algunos datos o hechos o reflexiones basados en el conocimiento que tenemos de la biología humana y de la ley. Y acá me gustaría formular varias cuestiones. Primer tema biológico. ¿Los siameses son 2 o 1? Los siameses, ¿no? Usamos plural, individuos fusionados de alguna manera. La pregunta es si son 2 o 1, ¿no? Es una pregunta que es totalmente pertinente, porque a nosotros siempre se nos habla de 2 vidas, ¿no? Bueno, cuando estudiamos el problema de los siameses, decir que son 2 es imposible. Pero también parece difícil decir que son 1. En todo caso son siameses, ¿no? Que es como otra categoría. No sé si queda claro el ejemplo. Sí, sí. Bien. Una vez tomado esto, podemos pasar al otro punto. Nosotros tenemos leyes. Por ejemplo, leyes que nos permiten donar órganos. Y para donar órganos, ¿cómo declaramos la muerte humana? La declaramos como muerte cerebral, ¿sí? Si yo declaro la muerte humana como muerte cerebral, ¿cómo hago para decidir que un embrión de 4 o 8 células es un ser humano, cuando ni siquiera puedo hablar de diferenciación celular? No sé si se entiende el planteo. Absolutamente. Estoy interesadísimo, por eso guardo tanto silencio, pero te estoy prestando mucha atención. Bien, ahora,
Hay otro argumento que normalmente se da, que es el de la potencia. Es decir, bueno, ese embrión que no sería ser humano, lo considero como tal porque en potencia va a llegar, o puede llegar, el va a llegar habría que cambiarlo, porque puede llegar a ser un ser humano. Ese argumento también es problemático, porque con las técnicas que pueden no ser del todo buenas todavía, pero con el tiempo podrían serlo también. Pero con las técnicas de clonación, cualquier célula humana es potencialmente un ser humano. Con lo cual, el núcleo de un glóbulo blanco puede llegar a desarrollarse en un ser humano. Por lo tanto, desechar los glóbulos blancos para una transfusión sanguínea sería cometer un asesinato enorme. ¿Se entiende el planteo? Sí, no, totalmente. Con lo cual, cuando lo rastreás desde ese lado, vos le pondrás matices y términos correctos a mis ideas bestias. Espero que medianamente lúcidas, pero bestias en términos técnicos. Cuando vos haces fecundaciones in vitro, en verdad congelás embriones, o sea, haces... Sí, eso lo vamos a ver ahora, aparte. Cosas tema, que si pensaras en seres humanos sería casi... Mengele sería un nene de pecho. A ver, concretamente, si yo, por supuesto, hago fecundar, porque además lo otro que debería prohibir es la fecundación in vitro, que siempre se realiza bajo la perspectiva de congelar embriones y en última instancia, si finalmente no se insertan para su desarrollo, se desechan. Con lo cual, la ley no podría ser contradictoria o no debiera ser contradictoria. No puedo tener un fundamento para una ley y un fundamento que contradice este fundamento para otra ley. Sí, no en cuestiones tan profundas e inamovibles. Es ser humano o no es ser humano, digamos. Claro. Con lo cual, si yo quiero penalizar el aborto bajo argumentos supuestamente biológicos de sostener que es una vida humana, y después voy a volver al tema de los siameses, la forma de hacerlo implicaría prohibir la fecundación asistida, prohibir el trasplante de órganos, incluso la donación y transfusión de sangre. Llegamos a este punto que nadie osaría sostener semejantes afirmaciones. Con lo cual, lo cierto es que no hay forma de, bajo supuestos argumentos científicos, penalizar el aborto sosteniendo que la vida humana, ¿sí? La vida humana puede tener un comienzo en la concepción, sí, por supuesto. Pero esto es como decir que tener un conjunto de ladrillos es tener una casa. Claro, ¿sí? tener una semilla es tener un árbol. Comienza con un conjunto de ladrillos. Pero que yo tenga un conjunto de ladrillos no quiere decir que tenga una casa. A mí me da la sensación, me interesa tu opinión más que la mía, que a la gente la confunde tener que pensar con tanto matiz como para arribar a la conclusión de que la fecundación es necesaria para tener un ser humano, pero no suficiente. Esta es un momento histórico, cultural, singular en algún punto. Los matices y los pensamientos complejos se están excluyendo cada vez más. Sí. Bueno, es un problema serio, importante, porque entonces no podemos afrontar con lucidez muchos de los problemas y conflictos más significativos de nuestro tiempo. Esto al margen del tema que estamos hablando del aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Pero yo resumiría esto bajo el enunciado que hizo Stephen Gould, biólogo evolucionista, diciendo: si quieren penalizar el aborto, podría ser, pero no busquen ayuda en la biología.
En todo caso, ¿sí?, quien lo haga, lo hace bajo las vueltas y revueltas y retruécanos que le dé a sus propios prejuicios. Lo que pasa que fundamentar una ley en prejuicios del tipo que sean, ¿no?, es complicado. Y voy a insistir en un punto. Cualquier ley que despenalice el aborto no está promoviendo que alguien aborte, simplemente le está imponiendo la imposibilidad de dar una pena a quien lo haga. ¿Se entiende? Y en ese sentido tiene toda una racionalidad muy profunda, ¿no? Así que este es el desafío que enfrentamos. Por supuesto, sostenerse bajo el argumento de que uno defiende la vida contra el otro que atenta contra la vida. De hecho, la ley es una trampa emocional. Nosotros vivimos de trampas emocionales. De hecho, la ley, ¿cuándo reconoce la vida humana? Al nacimiento. En nuestro documento figura la fecha de nacimiento. Los seres humanos somos tales en tanto somos individuos, indivisibles, o sea, nos separamos de otro, ¿sí? Mientras no estemos separados corporalmente del otro, no somos un individuo, tenemos una estructura común con el otro y por lo tanto no somos una persona humana independiente. Quiero aclarar, yo di el ejemplo de los siameses, porque no es un tema menor. Digo, tenemos que repasar los casos históricos de lo que ha ocurrido con ellos, ¿sí?, en diferentes momentos o en diferentes situaciones, y entender que es difícil sostener que los siameses son dos individuos. Por mucho que yo les ponga dos nombres, ¿sí? A mí siempre me gustó un debate del siglo XIX que era el de Rita Cristina Parodi. Y yo lo llamo así porque muchos lo escriben, algunos escriben Rita y Cristina Parodi, y otros escriben Rita-Cristina Parodi, ¿no? Como diciendo, no son uno, pero tampoco son dos. Muy, muy interesante. Amplíame un poquitito qué objeciones tenés con abordar esto desde la salud pública. Me imagino, pero más que imaginarse es mejor escuchar contigo. A ver, no es que tenga una objeción sobre la salud pública, la tengo como la primera instancia o el a priori. ¿Por qué? Porque el argumento de la salud pública, voy a tomar el ejemplo extremo, pero el de la eugenesia, el del mejoramiento genético durante el siglo XX. Y no tomemos el ejemplo del nazismo, que es como un ejemplo extremo. Tomemos países democráticos, ¿sí?, como Estados Unidos, Suecia. El argumento para esterilizar contra su voluntad a las personas por ser juzgadas deficientes era un argumento de salud pública. A mí me da la sensación, volviendo al tema del aborto, que si no desandamos, como lo hiciste brillantemente, qué implica penalizar el aborto en términos biológicos, es casi imposible que ambos grupos de partidarios no se odien, porque digo, para el que cree que está matando a un ser humano, no alcanza que sea legal. Le parece una guasada que se pueda... Exacto, exactamente. Por eso, digo, vamos para atrás primero. No hay forma racional de decidir que si yo quiero hacerlo subjetivamente, puedo. Yo subjetivamente puedo hacer muchas cosas. Si yo quiero decir que un óvulo fecundado o un embrión es un ser humano, por supuesto que lo puedo hacer. Nadie me niega eso. La ley lo que hace es mostrar que eso no puede ser un argumento universal, porque solamente depende de una apreciación subjetiva, ¿sí? No hay forma de intersubjetiva, o sea que más allá de la apreciación y el deseo personal, de sostener que un embrión es un ser humano. La única forma intersubjetiva que tenemos
de sostener, que es lo más parecido a llamarlo objetivo, de sostener que el feto es un ser humano, es cuando adquiere la cualidad de mantenerse vivo por fuera del cuerpo materno. Bien. Porque además, si yo llevo esto al extremo absurdo, ¿no? Podría decir, el embrión es un ser humano, etcétera, etcétera, yo debería vigilar que la madre coma ciertas cosas, haga ciertas cuestiones, ¿sí? Para garantizar esa otra vida. Cosa que tenga una vigilancia permanente es imposible, lo tomo como una ficción, ¿sí? Y muestro que tiene que haber independencia corporal para que yo hable de dos seres humanos o de dos vidas humanas. Mientras eso no ocurra, de lo que hablo es de una mujer embarazada, que no es lo mismo que dos vidas humanas que son tales en tanto son corporalmente independientes. Más que interesante, estás cumpliendo con todas las expectativas, querido Eduardo, como era esperable. ¿Querés agregar algo que no esté saliendo en la charla? No quiero llevar esto a un plano de mayor complejidad porque entonces no nos va a alcanzar el tiempo. Pero voy a insistir en un punto. La penalización del aborto en la Argentina nunca ha partido de una perspectiva racional en tanto que la razón nos permite a los seres humanos llegar a acuerdos y consensos en base a nuestras cualidades de entendimiento, sino que siempre ha partido de una perspectiva religiosa, que insisto, es válida para quien lo sostiene, pero no puede ser válida para todo, para la legislación de una nación. No, y aparte lo que realmente rescato es que hay una falta de consistencia interna total, diría un epistemólogo, en términos de leyes, porque si se penaliza el aborto debería, bueno, todo lo que dijiste, evitarse la transfusión de sangre y una cantidad de cosas que evidentemente no se hicieron. Exacto. A mí lo que me pareció interesante es que este debate no apareció cuando se debatió la ley de despenalización del aborto. Yo creo que es un debate sobre el cual después se puede abordar la salud pública, porque entonces se aborda la salud pública a sabiendas de que no hay crimen posible, o sea, no hay argumentación posible que me diga que la interrupción voluntaria del embarazo es un crimen. Si alguien lo quiere tomar como tal, perfecto, lo tomará para su vida personal, pero no puede esto trasladarlo a el universo de toda una nación, ¿sí? De todo un país. Y este me parece que es un punto clave, ¿sí? Por lo tanto, es imposible. A ver, sería un retroceso enorme volver esta discusión hacia atrás, ¿sí? Y si alguien intenta llevarla hacia atrás, bueno, debemos tomar este punto, mostrar estas contradicciones en la ley y decir, si asumís esta postura, tu consecuencia es que esto arrastra a todas estas leyes y nadie, en su perspectiva más humana, negaría la posibilidad de un trasplante de órganos. Yo, por ejemplo, hubo un caso muy claro, feto anencefálico, o sea, no tiene un desarrollo cerebral, y por lo tanto, no se pueden donar sus órganos porque no se puede determinar la muerte cerebral. Entonces, son argumentos significativos, importantes, y que hay que tenerlos presentes cuando aparecen los intentos de revertir esta situación a una situación legal previa. Impecable, querido Eduardo. Aprendemos constantemente con vos, te agradecemos esta charla y auguro, obviamente, si tenés ganas, muchísimas más en el futuro. No, bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de poner en juego estas ideas que no se han debatido demasiado, por lo menos a nivel público. Bueno, querido, será hasta la próxima entonces. Nos vemos. Gracias. Un abrazo, gracias.
si no pensás, alguien lo va a hacer por vos. A contramano. Información y reflexión. ¡Espectacular!